Dios les bendiga, les saluda a su servidor el pastor David. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra con ustedes y agradecemos su preferencia como nuestros seguidores en estas redes. Además les pedimos que inviten a otros a participar de este tiempo de aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. También damos gracias al Señor por el trabajo técnico que realizan nuestro hermano pastor Pedro Salinas y Oscar para hacer posible este ministerio. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor para este tiempo de enseñanza. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de dirigirnos a esta audiencia, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, rogándote que tú nos ayudes a exponer correctamente tu palabra, y te pedimos por aquellos que habrán de vernos, Señor, que esta palabra sea de bendición para ellos, Señor bendito, y que a través de este trabajo, de este ministerio que estamos realizando en tu nombre, seas tú glorificado, Señor. Es nuestra humilde súplica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a permitirme leer con ustedes en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, que es la base bíblica que vamos a utilizar para la plática de este día. Dice primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vuelvo a leer. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y hoy, con la ayuda del Señor, terminamos con el capítulo 5, que hemos intitulado Mayordomía de los Bienes. Y en esta última participación de este capítulo vamos a tener un resumen de los principios estudiados acerca de este tema, mayordomía de los bienes. Esto que hemos aprendido es aplicable a las congregaciones locales con el propósito de que cada uno de los miembros de la iglesia local, nuestros hermanos, puedan ser instruidos y motivados para que lleguen a ser, con la ayuda de Dios, fieles mayordomos, obedeciendo los principios establecidos en la palabra del Señor, porque hemos repetido varias ocasiones que en muchas ocasiones la mayordomía está sujeta a mandamientos de hombres o a criterios humanos. Y en relación a esto quisiéramos compartir 7 principios bíblicos de mayordomía para la iglesia local. Y vuelvo a repetir, estos están basados en un resumen de lo que ya aprendimos durante esta serie de mayordomía. Tenemos estos 7 principios aquí ya en nuestra ayuda visual. Y el primer principio, valga la redundancia, el principio número 1 es el siguiente: es importante que tengamos en la iglesia local un programa de enseñanza bíblica. Y ese programa de enseñanza bíblica debe estar relacionado con esa doctrina, sustentada por la palabra de Dios. La enseñanza debe ser lo más explícita posible a nivel de la iglesia. La ignorancia de esta doctrina en muchas congregaciones y en la vida de muchos cristianos ha traído, como hemos visto en varias ocasiones, males y excesos. Unos no cumplen, otros abusan. Unos roban a Dios y otros le roban a la gente usando el nombre de Dios. Aprendimos que el pueblo de Israel fue instruido por el Señor a través de la ley en los primeros 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, acerca de la mayordomía. Los programas de mayordomía se pueden dar en la escuela dominical, puede ser un tiempo que se dedique a enseñar esto, pueden ser también en una serie de estudios bíblicos durante la semana. Algunas iglesias acostumbran a tener semanas de mayordomía, o sea, durante toda una semana se platica solamente de esta doctrina, y esas semanas de mayordomía se dan todos los años, de tal manera que esa doctrina está fresca en la iglesia. Número 2, otro principio importante de mayordomía es que los líderes tienen que ser ejemplo. Tienen que ser ejemplo de su mayordomía personal y también de su mayordomía familiar. ¿De qué manera? Pues los líderes tienen que cumplir con sus diezmos, con sus ofrendas,
así también como las promesas que hagan. Cuando surge una necesidad, los líderes deben ser ejemplos de generosidad, manifestando su amor por Cristo y por los necesitados. Además deben ser un ejemplo de humildad al compartir sus bienes, no buscando que los demás les alaben, sino hacerlo con discreción, como dice la palabra del Señor. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia y que ya consideramos en lecciones pasadas es el ejemplo de David. A él le entusiasmó la idea de que se construyese el templo en Jerusalén, y cuando se presentó el proyecto del que sería cargo Salomón, él fue el primero que se apuntó y dijo: yo voy a cooperar y espero que ustedes también se animen. Y el pueblo de Israel, cuando vio la actitud generosa de David, ellos también se dispusieron, y de esa manera se reunieron todos los materiales para que más adelante se construyese el primer templo en Jerusalén, que fue uno de los edificios más bellos de la época y que fue la casa de Dios. Número 3, hablando de principios de mayordomía en la iglesia local, debe haber un cuerpo administrativo. Este debe estar integrado por personas de la iglesia que gocen plena confianza de la congregación, que sean cristianos, que estén bajo el señorío del Espíritu Santo, que tengan entrenamiento y capacidades administrativas. Alguien puede conseguir por ahí, o sea, los pastores pueden conseguir algún contador que pueda auxiliarles en la capacitación básica de algunos principios que puedan ayudar a este cuerpo administrativo. Este cuerpo será a cargo de la administración, de la captación primeramente, y de la distribución de los bienes de la iglesia. Pueden ser en efectivo, o sea, monetarios, pero también pueden ser en especie. Y esto lo harán de una manera eficaz y justa en cuanto a las necesidades de la iglesia. De ser posible, a veces recomendamos que en la iglesia se cuente con un contralor, que se encarga de supervisar las cuentas y la manera como se aplican los recursos a las necesidades. Hay varios ejemplos en la Biblia que ya comentamos, pero el más notable es el cuerpo administrativo que se formó en la iglesia de Jerusalén en el tiempo de los apóstoles, que también es conocido como el primer cuerpo de diáconos. Esto lo vimos en el libro de Hechos, capítulo 6, en los primeros versículos. Y seguimos con el número 4. Es importante también en la mayordomía de la iglesia un plan financiero anual. Es decir, que cada año el cuerpo administrativo del que hablamos ya en el punto 3, de común acuerdo con el pastor o el comité de la iglesia, presenten en una junta plenaria y en una junta ordinaria a toda la membresía de la iglesia un plan financiero que incluya captación de recursos, presupuesto de gastos y asignación de partidas para las diferentes áreas de la iglesia. Bueno, nosotros en el trabajo pastoral, en nuestra experiencia en el trabajo pastoral, nos reuníamos en la iglesia en la primera junta del año o en la última para planear, por ejemplo, entre otras cosas, las campañas evangelísticas que se iban a realizar durante el año que estaba iniciando o que iba a iniciar, la escuela bíblica de vacaciones, tal vez algunas actividades especiales como el Día de las Madres, el Día del Padre, la Semana de la Juventud. Eso es en cuanto a algunas actividades, pero también algunos proyectos como por ejemplo la ampliación de algún anexo de la iglesia, la construcción de salones, una partida para mantenimiento en cuanto a gastos de servicios, luz, agua, teléfono, etc. Y de esa manera se calculaban los gastos que la iglesia habría de tener durante el año. Y se animaba a la congregación a cubrir un presupuesto general. De hecho, la planeación es un principio bíblico. Nuestro Dios nunca improvisa. Un ejemplo elocuente, un ejemplo fácil de entender, es el hecho de que nuestra salvación, hermanos, fue un proyecto planeado desde antes de la creación de este mundo.
desde antes de que el mundo existiera, ya se estaba planeando la venida del Señor Jesucristo para que muriese en la cruz de Calvario por nosotros. Y así este plan se fue desarrollando con el paso de los siglos. Volviendo al plan financiero anual de la Iglesia, algunas de las áreas que deben considerarse dentro de este plan financiero son las siguientes. Número 1, el sostenimiento del ministerio. Aquí incluimos el pastor principal, particularmente si éste se dedica en tiempo completo a la obra del Señor y no tiene otra fuente de ingresos, y también otros ministerios de tiempo completo. Cuando la iglesia sea un poco grande, el pastor no se basta para atenderla, entonces nombran otros auxiliares, un cuerpo de diáconos que se dedica en tiempo completo, o el pastor de los jóvenes, o qué sé yo, personas que colaboran con el pastor y también, hermanos, requieren un soporte económico. Número 2, dentro del presupuesto se incluye el Ministerio de Misericordia. ¿Qué es el Ministerio de Misericordia? Es la ayuda a los necesitados. Pueden ser las viudas, los enfermos, los desempleados, gente que por alguna situación está pasando por crisis. Esto puede ser en especie o puede ser también en efectivo. La canasta misionera, la despensa, etc. Este es el Ministerio de Misericordia. Número 3, el Ministerio de Educación Cristiana. Esto incluye los departamentos de escuela dominical, los programas de discipulado y los programas de capacitación para la gente de la iglesia. En la escuela dominical, por ejemplo, se necesitan anexos, se necesita mobiliario, como pizarrones, sillas, etc. También se necesitan materiales didácticos, expositores para maestros, para alumnos, etc. En cuanto a discipulado, pues se tiene que preparar material de apoyo, los manuales, o se invita a algún maestro para dar algunos temas. En cuanto a entrenamiento, pues la capacitación de maestros, la capacitación de consejeros, etc. Y la preparación también de los materiales de soporte, o sea, los manuales. Todo esto implica gastos. Tal vez incluso tengan que comprar un equipo de cómputo o darle mantenimiento al equipo de cómputo, una impresora, tinta para impresiones, hojas para imprimir, etcétera. O sea, hay muchas cosas que incluir aquí. Luego, número 4, el Ministerio de Evangelismo y Misiones, tanto las misiones locales como las misiones foráneas. Y algunas iglesias, hermanos, están formando sus propios grupos. Algunos hogares distantes se prestan para iniciar grupos de estudio bíblico, cultos infantiles. Todo eso implica gastos como folletos evangelísticos, pasajes de los que colaboran, refrigerios para los invitados, es en el caso de células y cosas así por el estilo. En ocasiones esto va más allá porque la asociación o alguna iglesia hermana nos pide apoyo para algún proyecto evangelístico o para un campo misionero. Y como iglesia local estamos comprometidos a apoyar la obra del Señor hasta donde den nuestras fuerzas. Número 5, equipo inmobiliario. Las iglesias tienen equipos de audio y los equipos de audio requieren de mantenimiento. Algunas iglesias tienen equipo de video, como que estamos usando ahorita para ese ministerio, y eso requiere también gastos, mantenimiento o algunas otras cosas. Otro que podemos incluir, que aunque ya se mencionó, son por ejemplo mantenimiento a las áreas de servicio, fontanería, electricidad, reparación al mobiliario, qué sé yo. Todo esto se incluye en equipo inmobiliario. Y número 6, dentro del plan financiero, los proyectos de construcción y mantenimiento. Se construyen nuevas áreas, la cocina, el comedor, salones, etcétera. Pero aún las áreas que ya están construidas requieren de mantenimiento. Tal vez pintura, herrería, qué sé yo. Entonces, por eso es importante tener un plan financiero anual que nos prepare para enfrentar las necesidades de la iglesia que surgirán durante los próximos 12 meses.
porque a veces es un poquito incómodo el estar pidiendo ofrendas para cada necesidad. Algunos no lo entienden, lo malinterpretan y eso crea alguna problemática en la iglesia. Seguimos hablando acerca de los principios para la mayordomía en la iglesia y el número 5 es contabilidad. Es importante que el cuerpo administrativo tenga siempre al día un registro contable. Bueno, ya hablamos acerca de la importancia de su capacitación y en ese registro contable debe tener un registro comprensible al día de ingresos y egresos y que cada movimiento en la tesorería esté registrado, esté debidamente soportado por un libro contable y aparte de eso con facturas, notas, recibos y todas las demás cosas necesarias dentro de esta área. Número 6, un principio importante son los informes. El cuerpo administrativo debe rendir regularmente a petición de la iglesia en cualquier momento por escrito del manejo de recursos en efectivo y en especie. Algunas iglesias acostumbran tener juntas de negocios o juntas informativas cada determinado tiempo, unas cada 2 meses, otros cada 3 meses, etc. Y en esas juntas la tesorería y particularmente el cuerpo administrativo rinde un informe a toda la iglesia, informe por escrito que se pone a la vista de la congregación y les permite ser transparentes. Hemos hablado, bueno, aquí nos vamos a cortar porque se me acabó el tiempo.